nombre es Mariana Ipar, soy maestra, integrante del equipo de formadores en el área de matemática del IFS e integrante del equipo de formadores del equipo de matemáticas de PAEPU. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema 7 para el concurso de oposición para maestros de educación común en el bienio 2020-2021. El tema que nos convoca es la enseñanza de la geometría en clave de ciclos. Bueno, primeramente agradecer a Quehacer Educativo la oportunidad de aportar estas reflexiones a los compañeros concursantes y agradecer a Ana Laura Lujambio la lectura crítica de este tema. Para el desarrollo de este tema me gustaría puntualizar en primer lugar que son aportes a la reflexión. Por supuesto, esto no es nada prefijado, es simplemente un trabajo que hemos tratado de hacerlo conservando las líneas del marco curricular vigente, pero por supuesto cada uno de ustedes podrá darle su marca y su sello personal, podrá profundizar en aquellos aspectos que les parezcan más relevantes, y como todo en este ensayo teórico siempre es plausible de modificaciones, de mejoras, de profundizaciones. Bien. Para comenzar, abordaremos en un primer bloque el marco curricular vigente, que profundiza el trabajo en geometría a través de los ciclos, teniendo en cuenta lo que nos señalan los documentos oficiales. Para eso vamos a referirnos al programa de educación inicial y primaria, al documento base de análisis curricular, al libro para el maestro del primer ciclo, al libro para el maestro del segundo ciclo, y a los cuadernos para hacer matemática de los alumnos. Por otra parte, analizaremos el distanciamiento que este marco curricular propone con respecto a algunas prácticas de enseñanza que tienen que ver con el nominalismo, con la ostensión y con la aritmetización de la geometría o las prácticas vinculadas a la medida. En un segundo bloque abordaremos la especificidad de la geometría y justamente la geometría como rama de la matemática se distingue por trabajar a partir de objetos ideales. Entonces vamos a referir a algunas puntualizaciones que hace Duval en el desarrollo que realiza de la teoría de las representaciones semióticas. Y en ese sentido vamos a trabajar con relación a las especificidades que tiene la geometría de acceder a los objetos geométricos a partir de representaciones semióticas. Destacaremos aquellos registros de representación que tienen mayor énfasis en geometría. Estos son el lenguaje natural, que vamos a referir más adelante, y el registro figural. A continuación, y como consecuencia de esta especificidad de la geometría, nos vamos a referir a los énfasis que se desprenden del trabajo con los registros de representación, en tanto que el aprendizaje de la geometría se apoya en modos particulares de decir y de hacer en geometría. Por lo tanto, cuando los alumnos se aproximan a estas formas de decir de la geometría, van a tener que interpretar estos objetos ideales que son objeto de estudio, por lo tanto, estamos frente a procesos de lectura. Y también los alumnos van a tener que comprender o ponerse en situación de comunicar las ideas matemáticas, en este caso las ideas geométricas. Y cuando los alumnos comunican, estamos frente a procesos de escritura. Vamos a hacer énfasis entonces en ambos procesos, tanto en lo que refiere a la lectura en geometría y a la escritura en geometría. Por supuesto que pensar la enseñanza de la geometría desde este lugar y desde este marco curricular que nos están dando los documentos oficiales, necesita de una cierta organización. Y esta organización la vamos a realizar sin duda que a través de secuencias.
Para eso nos vamos a referir a otros de los documentos oficiales, que es la circular 5 de inspección técnica del 7 de octubre de 2016, en la cual justamente recoge algunas particularidades de trabajar en geometría a través de la elaboración de secuencias. En un último bloque vamos a hacer énfasis en los capítulos de geometría, tanto del libro para el maestro del primer ciclo como del libro para el maestro del segundo ciclo, y esos énfasis van a venir dados desde el lugar que estos libros, en los capítulos de geometría, recogen los perfiles de egreso del documento base de análisis curricular. Y estos perfiles de egreso nos están marcando aquellas cuestiones disciplinares y aquellas cuestiones didácticas que debemos tener en cuenta al momento de enseñar geometría, así como aquellas habilidades que deberían de conocer y dominar los alumnos al momento de finalizar el primer ciclo como al momento de finalizar el segundo ciclo. Por último, haremos unas breves consideraciones finales y dejaremos alguna bibliografía de referencia en la que ustedes podrán ampliar, profundizar, como decíamos al principio, algunos aspectos con respecto a este tema. Bien, comenzando entonces con el primer bloque, la potencialidad del trabajo en geometría a través de los ciclos, haremos una mirada a los documentos oficiales. En el marco curricular vigente, y cuando nos referimos al marco curricular, estamos haciendo referencia al programa de educación inicial y primaria, al documento base de análisis curricular, a los libros del maestro del primer ciclo y del segundo ciclo, así como a los cuadernos para hacer matemática de los alumnos de cada uno de los grados. Y desde ese enfoque estamos planteando que la finalidad de iniciar la enseñanza de la geometría en la escuela primaria responde al reconocimiento del desafío intelectual que su aprendizaje promueve. La geometría como conjunto de saberes de construcción social y cultural es considerado un campo de conocimiento privilegiado para el desarrollo del pensamiento deductivo. En coherencia con ello, el programa de educación inicial y primaria propone una geometría exploratoria, dinámica y problematizadora. Y en relación a su enseñanza agrega que se propone un enfoque didáctico que enfatice la construcción de significados a través de la problematización del conocimiento geométrico. Ahora, ¿qué nos quiere decir el programa? O sea, cuando nosotros leemos estos párrafos del programa de educación inicial y primaria, o sea, ¿a qué refiere? Y esto mismo lo toman los libros del maestro, o sea que también ese marco curricular se ve reflejado en los libros del maestro y se ve reflejado en las actividades que estos libros vinculan con cada uno de los cuadernos para hacer matemática de los alumnos. En realidad, el libro del segundo ciclo retoma algunas ideas de Horacio Itkovich cuando afirma que un problema se constituye en problema geométrico cuando, en primer lugar, para resolverlo, los alumnos tienen que recurrir a las propiedades de los objetos geométricos. En segundo lugar, colocar al alumno en interacción con los objetos geométricos que no pertenecen a un espacio físico, sino que pertenecen a un espacio ideal, a un espacio conceptualizado. Y esto trae consecuencias sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje. Y por último, estas representaciones de las que nos valemos al momento de proponer los problemas o de las cuales se van a valer los alumnos al momento de responder a esas consignas que les proponemos, esas representaciones cumplen la función de llegar a la solución no a partir de constataciones sensoriales, sino que cumplen la función de ser figuras para pensar. O sea que estos trazos, estas escrituras que realizan los alumnos, que deben aprender a realizar los alumnos y que somos los docentes los encargados de ponerlos en situación de que las
que las puedan conceptualizar, son un apoyo al pensamiento. Entonces, tal como ocurrió en la historia de la humanidad, es verdad que los alumnos, sus primeros pasos en el aprendizaje de la geometría, los inician en contacto con estas representaciones y los inician a través de un trabajo netamente empírico, a través de un trabajo más bien sensorial, pero es objetivo de la escuela, justamente queda en manos de los maestros, ir poco a poco y a través de los ciclos de la escolaridad, comenzar a desprender los alumnos de estas prácticas de enseñanza basadas en lo perceptivo para empezar a concebir esas prácticas de enseñanza y las construcciones que a propósito de las prácticas de enseñanza son capaces de desarrollar los alumnos a partir de un trabajo de corte más exploratorio, de corte más deductivo. Y estos son justamente los avances que vamos a poder identificar en la enseñanza de la geometría en clave de ciclos. Por lo tanto, en un primer ciclo vamos a poder pensar una geometría más pensada desde lo perceptivo, desde lo tangible, desde lo sensorial, para pasar en un segundo ciclo a una geometría de corte más exploratoria, basada en las propiedades, cuyo objetivo último sea desentrañar esa complejidad que involucran los objetos geométricos para entrar al campo de la generalización. Vale observar que este enfoque didáctico que propone el Programa de Educación Inicial y Primaria y los demás documentos oficiales del CEIP se distancian de otras prácticas de enseñanza que tienen que ver con la ostensión, con el nominalismo y con la aritmetización de la geometría, esto es, con las prácticas vinculadas a la medida. En realidad, las prácticas vinculadas a la medida generan la ilusión de que estamos abordando aspectos geométricos, porque ¿qué pasa? En realidad, las figuras con las cuales estamos trabajando son figuras geométricas. Entonces, calcular el perímetro de una figura geométrica o calcular el área o pensar en el volumen de determinada figura del espacio, a veces nos hace pensar que estamos trabajando en el campo geométrico, cuando en realidad estamos desarrollando cuestiones que tienen que ver con las mediciones. Y si bien las mediciones son importantes, son aspectos importantes a desarrollar en el aula, pero no tienen que ver con la geometría. Por tanto, y tienen sus especificidades. Por tanto, las prácticas geométricas que están pegadas a la medida, en realidad se constituyen en prácticas que finalizan por obstaculizar la construcción de los conocimientos geométricos. Por ejemplo, cuando decimos que el ángulo recto mide 90 grados y proponemos a los alumnos que midan esos 90 grados, en realidad posiblemente no les va a dar 90 grados. Y eso tiene que ver con algunas cuestiones de las prácticas efectivas de medición. Toda práctica efectiva de medida porta ciertos errores o cierta incertidumbre, algunas que están ligadas al instrumento y otras que están ligadas, bueno, a la persona que mide. Entonces, sin duda que a los alumnos no le va a dar 90 grados, pero para la geometría sí los ángulos rectos miden 90 grados. ¿Y por qué miden 90 grados? Y bueno, miden 90 por ciertas relaciones internas a las figuras. Y es el objetivo más fuerte del segundo ciclo, que los alumnos puedan desentrañar esa complejidad y entender por qué el ángulo recto para la geometría mide 90 grados, independientemente que con un instrumento de medición no mida 90. Entonces, justamente esos énfasis son los que deberíamos de tener en cuenta al momento de transitar la enseñanza de la geometría
en el primer ciclo y extenderla al segundo ciclo. Otras prácticas que han vivido en la escuela son aquellas que están ligadas al nominalismo y a la ostensión. Cuando nos referimos al nominalismo y a la ostensión, nos estamos refiriendo a aquellas prácticas que suponen que porque el docente muestre muchas veces una figura o, por otra parte, escriba los nombres de las figuras, escriba los nombres de los elementos que la constituyen y que el alumno repita y registre, estamos frente a una propuesta de enseñanza de la geometría, cuando en realidad hoy las didácticas específicas nos muestran cuestiones diferentes. En realidad el repetir y el estar muchas veces frente a determinada figura o escribir sus elementos, no estarían permitiendo al alumno apropiarse de otras cuestiones que sí son fundamentales para el aprendizaje de la geometría, como son las propiedades y las relaciones a la interna de cada una de las figuras. Entonces, lo que ocurre es que cuando cargamos de nombres, y muchas veces los docentes decimos, bueno, la geometría es compleja porque los alumnos olvidan los nombres. Y en realidad esto de olvidar los nombres viene dado porque los alumnos de lo que sí se han apropiado es de una etiqueta, pero que no está cargada de significados, porque no han transitado por un espacio que le permita instancias de reflexión individual o colectivas, grupales, instancias en las cuales los alumnos puedan interactuar con esa figura, explorar, desarrollar otros haceres propios de la geometría. Entonces ahí sí van a poder cargar de sentido ese objeto geométrico y el nombre sería lo último. En realidad la práctica sería al revés, el nombre tendría que estar propuesto cuando los alumnos han podido cargar de significación estos objetos o estas etiquetas. Bien, por ejemplo, cuando presentamos algunos tipos de representaciones del plano o del espacio, vamos a ejemplificar en este caso con algunas representaciones sólidas del espacio. Muchas veces estamos convencidos que porque el alumno esté enfrente a esta representación, en este caso estamos ejemplificando con representaciones sólidas de madera, los clásicos sólidos geométricos, bueno, nos parece que el alumno frente a estas representaciones es capaz de apropiarse de los elementos de las figuras. Y si queremos profundizar, en este caso en las caras, y le preguntamos a los alumnos, por ejemplo, cuántas caras tiene el cubo, y nos sorprendemos porque nos responden que el cubo tiene 3 caras, con respecto a las aristas o con respecto a los vértices, tal vez puedan contar 8 vértices en el cubo, o 7 en este caso, podrán contar solamente los que están viendo. Lo mismo pasa con respecto a la pirámide pentagonal. Los alumnos, si le preguntamos cuántas caras tiene la pirámide pentagonal, en una primera aproximación sin duda van a identificar 2 caras triangulares y el polígono de la base. Y esto no es casual, es que sin duda estas representaciones, en este caso las fotografías de los sólidos, están poniendo de relieve una parte de la figura y están siendo poco transparentes para conceptualizar, en este caso, las caras en su totalidad. ¿Qué deberíamos hacer entonces? En las primeras aproximaciones, bueno, tener disponibles los sólidos, que los alumnos puedan interactuar con esas figuras, porque si nuestro énfasis está en pensar justamente en las formas de las caras y en las relaciones que existen entre las caras de estas figuras del espacio, es poco feliz pretender que los alumnos tejan relaciones a partir de estas fotografías.
porque en realidad hay algunas cuestiones que estas fotografías ocultan. O sea que para un primer acercamiento, estas no sería una buena propuesta para discutir este asunto que tiene que ver con las caras, porque en realidad los alumnos ven en relación a lo que saben, ven en relación a sus recorridos. Es por eso que traemos las palabras de Ivkovich cuando dice: aquello que el alumno puede reconocer al observar el dibujo de una figura no siempre es lo mismo que lo que el docente pretende que ese alumno identifique con la mirada, ya que ambos, docente y alumno, parten de un caudal de conocimientos bien diferentes. Entonces, es fundamental que a medida que el alumno avanza a lo largo de los ciclos escolares, se familiarice con diversas formas de representar cada una de las figuras, tanto del plano como del espacio. Y esto se explica y se fundamenta en la especificidad que tiene la geometría de trabajar con objetos ideales. Por eso nos parece importante dedicar un tiempo a la reflexión y al intercambio con respecto justamente a la especificidad que porta la geometría. En este sentido, nos vamos a basar en la teoría que desarrolla Raymond Duval, psicólogo cognitivista francés de la década de los 90, en donde desarrolla a través de la teoría de las representaciones semióticas algunas cuestiones que nos van a ser de utilidad al momento de pensar la enseñanza de la geometría. Duval expresa que no hay otro medio de acceso a los objetos matemáticos que no sea a través de las representaciones. Pero por otra parte, los objetos matemáticos representados, en nuestro caso los objetos geométricos, no deben ser confundidos con la representación que los hacen accesibles y permiten manipularlos. Por lo tanto, debemos tener presente la complejidad que ello implica al momento de enseñar a nuestros alumnos, pues el mismo objeto geométrico puede presentarse a partir de diversas representaciones. Puede presentarse a partir del lenguaje natural o el código lingüístico, o a partir de una diversidad de representaciones en registro figural que vamos a referir a continuación. Este autor sostiene que en matemática es inseparable la producción de representaciones y enfatiza que el pensamiento necesita de diversidad de registros de representación, pues la característica de trabajar con objetos ideales que porta la geometría exige la interacción y la coordinación de los diferentes registros de representación. Por ejemplo, cuando proponemos que los alumnos se focalicen pensando en geometría del espacio, por ejemplo, se focalicen en aristas y vértices, una de las actividades que proponemos son los esqueletos. ¿Pero por qué proponemos los esqueletos? Porque justamente las varillas y las esferitas van a poner de relieve estos elementos de los sólidos, de las figuras del espacio, que queremos hacer énfasis. Entonces sería como la actividad más adecuada para referirnos a las aristas y los vértices, una consigna en la cual los esqueletos se pongan de relieve. Ahora, si queremos enfatizar en el estudio de las caras, los esqueletos hacen que las caras no estén presentes, o sea, están transparentes. A los ojos de los alumnos las caras están transparentes. Entonces, las representaciones más adecuadas, si queremos poner el énfasis en el aprendizaje o en la enseñanza de las formas de las caras, de las relaciones entre las caras laterales y las bases, lo más adecuado sería recurrir a los sólidos, a las cáscaras, o a otro tipo de representaciones que pongan de relieve las caras, y no que las hagan transparentes. Por eso en el primer ciclo, cuando vamos al cuaderno, al libro del maestro del primer ciclo y vamos a los cuadernos para hacer matemáticas de los alumnos del primer ciclo, vamos a ver que hay unas familias de problemas que refieren a la construcción de huellas.
¿Por qué las huellas? Porque justamente a partir de los sólidos o de las cáscaras, la impresión de huellas da cuenta de estas cuestiones que queremos enfatizar cuando estudiamos las caras. Bien, a continuación vamos a referirnos a aquellos registros de representación semiótica que tienen mayor presencia en geometría. Esto es, nos vamos a referir al lenguaje natural y al registro figural. En cuanto al lenguaje natural, recibe este nombre porque es el más próximo a las destrezas comunicativas del sujeto y permite vincular todas las otras representaciones entre sí, o sea, el lenguaje natural actúa como intérprete de las otras representaciones y se usa predominantemente en las órdenes geométricas, en los instructivos de trazado, en las escrituras de legajos, que son todas actividades que ustedes pueden encontrar en los cuadernos para hacer matemáticas de los alumnos. Cabe destacar que cuando se lee o se escribe en lenguaje natural, en realidad el lenguaje natural no aparece puro, sino que aparece teñido de ciertas marcas que son propias del hacer geométrico. Estas marcas tienen que ver con algunas cuestiones vinculadas a la nominación en geometría. Cuando decimos, por ejemplo, 4 vértices, el número 4 está en registro aritmético. En realidad, y en cuanto a la palabra vértices, está en lenguaje natural. Cuando vamos a referirnos o a escribir la palabra segmentos, no todas las veces, o sea, podemos escribir la palabra segmento AB, escribiendo la palabra segmento en lenguaje natural, pero también podemos referirnos al segmento AB en notación geométrica, o sea, AB y el símbolo, o sea, esa línea que los alumnos van a ir apropiándose poco a poco en su recorrido a través de los ciclos escolares. Entonces, el lenguaje natural no implica solamente escribir con palabras, sino que también implica, y de hecho involucra, ciertas marcas que son propias de la geometría. Cuando nos referimos al registro figural, y acá nos vamos a detener en esta diapositiva que pone de relieve y va mostrándonos cada uno de los diferentes tipos de registros figurales a los que refiere Duval en la teoría de las representaciones semióticas. Y todos ellos son de utilidad porque cada uno de ellos pone de relieve algún aspecto de las figuras geométricas y por otro lado oculta, podríamos decir, otros de sus aspectos. Por eso la importancia, volvemos a la teoría de representaciones semióticas de Duval, volvemos a esto que cita este autor cuando habla de la importancia de poner a los alumnos en contacto con múltiples representaciones de los objetos geométricos, porque justamente algunos de estos registros enfatizan en algunos de los elementos y otros enfatizan en otros. Entonces, si nuestro objetivo es la construcción de las propiedades de los objetos geométricos a lo largo de los 2 ciclos de la escolaridad, sería de orden poner a los alumnos, a medida que recorren los ciclos de la escolaridad, poner actividades tanto en el primer ciclo como en el segundo ciclo, ir poniendo a los alumnos en contacto con actividades que traigan a discusión cada uno de estos registros. Por ejemplo, el registro figural son las llamadas figuras de análisis, son las que trazamos a mano alzada. Pero ¿cómo el alumno se va a poner en contacto con este registro? Bueno, se va a poner en contacto con este tipo de registro y va a aprender a usarlo en la medida que como docentes traigamos este registro al aula. Lo podemos traer desde la consigna o lo podemos habilitar para que el alumno responda a determinadas consignas a partir, que pueden estar dadas en registro en lenguaje natural. Bueno, podemos habilitar que el alumno responda en registro figural, haciendo en este caso determinadas figuras de análisis, determinadas que el alumno raye, dándole
la libertad necesaria para que se sienta seguro cuando necesita pensar a través de estas representaciones. Otro de los registros que utiliza la geometría son, también registro figural, son las cáscaras. Las cáscaras son las clásicas representaciones que hacemos con cartulina o con otro material rígido como puede ser cartón, pero tienen la particularidad de ser huecas. Si bien ponen de relieve las caras, pero en realidad lo que las cáscaras no están poniendo de relieve es que los puntos interiores también pertenecen a la figura del espacio. Lo que sí ponen de relieve los sólidos, por ejemplo. Cuando trabajamos con los sólidos geométricos, que pueden ser de madera o pueden ser realizados en espuma de alta densidad, los sólidos sí ponen, además de poner de relieve las caras, permiten al alumno empezar a pensar que, bueno, que el sólido no es solamente las caras, sino que también los puntos interiores pertenecen a la figura. ¿Qué pasa cuando nosotros en el aula ponemos a los alumnos en contacto solamente con las cáscaras? Quizá, si recorre ambos ciclos de la escolaridad en contacto con un solo tipo de registros, va a terminar haciendo una conceptualización parcial o tal vez errónea. Por eso Duval resalta la importancia de poner a los alumnos en contacto con todos los registros de representación. Otro de los registros de representación figural son los esqueletos, a los que referíamos recién, que son los que realizamos a partir de varillas y esferitas. Los esqueletos ponen de relieve las aristas y los vértices. Entonces, cuando la actividad requiere establecer relaciones entre estos elementos de las figuras del espacio, sin duda que una de las representaciones más valiosas van a ser los esqueletos. Ya pensando en el segundo ciclo, otras de las representaciones en registro figural son los desarrollos planos. Y los desarrollos planos no se originan en el segundo ciclo como de manera mágica, sino que tienen su origen en aquellas huellas que referíamos hace un rato de los sólidos que comenzamos a trabajar con los alumnos desde inicial. O sea que el manejo fluido que van a lograr adquirir los alumnos a lo largo de los ciclos de la escolaridad va a empezar a surgir a partir de que los podamos poner en contacto con los distintos registros a partir del primer ciclo. Y como fuimos describiendo, cada una de estas representaciones va a ir poniendo de relieve alguna de las propiedades de las figuras, ocultando otras. Por tanto, Duval destaca la importancia de favorecer que los alumnos puedan interactuar con múltiples representaciones del mismo objeto. Y todo esto tiene que comenzar a darse en el primer ciclo de la escolaridad para que los alumnos puedan comenzar a complejizar esas conceptualizaciones que tienen acerca de los objetos geométricos del plano y del espacio a lo largo del primer ciclo y puedan continuar complejizando y poder que puedan ir abordando con mayor nivel de complejidad esas conceptualizaciones a lo largo del segundo ciclo para que finalmente puedan abordar estas otros tipos de habilidades y finalmente lograr cuestiones que tienen que ver con la entrada a la generalización. Ahora, esta especificidad de la geometría nos trae consecuencias. Esta especificidad que tiene que ver con que la geometría trabaja a partir de objetos ideales y que estos objetos ideales se representan a través de estos registros que hacíamos alusión anteriormente, a través del registro figural y a través del lenguaje natural, trae consecuencias con relación a la enseñanza de la geometría. Y el desarrollo teórico de las didácticas específicas ha constituido como objeto de estudio las actividades inherentes al hacer matemática. Por lo tanto, el objeto de estudio de estas didácticas específicas trae cuestiones que están implicadas en el hacer geometría en la escuela primaria. Y al momento de pensar en esos haceres, con el propósito de reconocerlos para ser enseñados,
se identifican la exploración, la elaboración de conjeturas, la validación y finalmente en el segundo ciclo el abordaje de la generalización. Pero más recientemente las didácticas específicas han traído la importancia de la lectura y de la escritura como actividades lingüístico-discursivas que la escuela es agente designado para enseñarlas. Y es importante destacar que la matemática en general y la geometría, más específicamente, tienen modos específicos de decir y de comunicar las ideas. Y estos énfasis que se desprenden de del trabajo con los diferentes registros nos va a traer modos particulares de interpretar estos registros, esto es leer en geometría. Tal vez es importante hacer un paréntesis acá. Hasta hace un tiempo entendíamos que leer en geometría o leer en matemáticas estaba ligado a leer consignas o a leer textos que estaban escritos con palabras, o sea, escritos en lenguaje natural. Hoy las didácticas específicas nos muestran que leer en geometría también implica adentrarse en la lectura de estos registros para extraer información a partir de lo que nos proporcionan los diversos registros de representación figurales. Entonces, leer no implica solamente leer en registro natural, sino que también debemos enseñar a nuestros alumnos a leer en registro figural. Y no solamente a leer, a extraer información, sino también a comunicar esa información a través de distintos registros. Esto es escribir en geometría. Y cuando los alumnos escriben en geometría, nuevamente ocurre lo mismo. No solamente van a escribir con palabras, o sea, utilizando el código lingüístico, sino que van a escribir valiéndose del código lingüístico, pero en algunos momentos van a tener que valerse también de diferentes tipos de registros figurales, porque hay algunas cuestiones, sobre todo los alumnos del primer ciclo, también los alumnos del segundo, y en este caso el tema que nos convoca es abordar la geometría en clave de ciclos, que los alumnos no van a poder decir, tal vez los alumnos más pequeños, que todavía no tienen incorporado en su totalidad el código lingüístico, no van a poder decir, en este caso comunicar determinadas cuestiones que portan las figuras del plano y del espacio en lenguaje natural, porque aún no lo dominan, pero sí van a poder decirlo a través de determinadas representaciones o de determinadas figuras de análisis de las cuales, que se van a valer de ellas para poder transmitir esas ideas. Entonces, es labor de los docentes habilitar y enseñar a nuestros alumnos a esta utilización de los diferentes registros y a la coordinación entre estos registros para poder extraer información, pero también para poder comunicar información en geometría. Estos énfasis que se desprenden de cada uno del trabajo con cada uno de los registros nos va a devolver ciertos modos particulares de interpretar estos registros, o sea, el alumno se va a tener que poner en situación de interpretar estos registros de representación, y esto es leer en geometría, así como maneras de comunicar sus ideas utilizando los diversos registros de representación. Y a esto es justamente escribir en geometría. Ahora, cuando los alumnos van a leer en geometría, van a poner el foco en la lectura, es tarea del docente proponer actividades que inviten al alumno justamente a desarrollar esta habilidad. Entonces, en los cuadernos para hacer matemáticas de cada uno de los grados vamos a encontrar actividades que inviten al alumno a leer en lenguaje natural, con o sin otras marcas propias de la geometría, leer en registro figural, o sea, obtener información a partir de los diferentes registros de representación, y poner en relación diversos registros de representación. O sea, hay actividades que son potentes en el sentido de que ponen al alumno en la necesidad de vincular cuestiones que están dichas en lenguaje natural con otros aspectos que están dichas en lenguaje figural. También, como docentes,
cabe que habilitemos al alumno al tipo de respuestas que nos va a otorgar a estas actividades. Desde la consigna podemos ofrecer consignas que estén dadas en lenguaje natural solamente, o en lenguaje natural y en código, o en lenguaje figural, en registro figural, y también habilitar respuestas en distintos registros de representación. Esto hace que los alumnos adquieran un dominio a lo largo de los ciclos cada vez más fluido de estos diversos registros de representación, de los cuales se vale la geometría para trabajar con los objetos ideales que son su objeto de enseñanza. Será objeto del segundo ciclo de la escolaridad ampliar estas marcas con las que, o sea, estas marcas que ofrecemos para ser leídas, que luego serán las que el alumno va a aprender a utilizar al momento de escribir. Nos vamos a referir ahora a la escritura en geometría, que por cierto está estrechamente ligada a la lectura. Y escribir en geometría tiene que ver con no solamente escribir en lenguaje natural, sino que también hoy las didácticas especiales consideran que leer en geometría implica también leer a partir de diferentes registros de representación. Por tanto, cuanto mayor dominio tenga el alumno de las representaciones semióticas, dispondrá de mayor autonomía al momento de enfrentarse al problema y tomar decisiones con respecto a qué representaciones seleccionar de acuerdo a las características del problema. En estos casos, la escritura cumple la función epistémica, o sea que cuando los alumnos van a resolver el problema y se valen de ciertas marcas, de ciertas figuras de análisis que les van a permitir poner en relación las propiedades de las figuras acerca de las que está pensando, en realidad está acudiendo, o sea, está tomando la escritura en su función epistémica. Esto es que está haciendo uso de la escritura para pensar, y esas figuras que está utilizando son figuras para pensar, no son dibujos. También la escritura tiene otras dos funciones, que una es guardar memoria y otra es comunicar. Cuando en los cuadernos para hacer matemática del alumno, tanto del primer ciclo como del segundo ciclo, aparecen los yo ya sé o los hasta ahora, son actividades en las cuales les proponemos al alumno escribir en cualquiera de los registros que el alumno decida, escribir cuestiones que ya sabe o que ya han sido objeto de discusión. ¿Y por qué es importante escribirlas? Para poder volver sobre ellas. Recordemos que los conocimientos de los alumnos y los haceres en geometría son siempre provisorios. Entonces, en pos de esta provisoriedad y basándonos en esta necesidad de volver sobre lo que ya está construido para complejizarlo y para ampliarlo, es que estas actividades cobran un rol muy importante. A lo largo de los ciclos escolares, la enseñanza de la lectura, vinculada a la enseñanza de la escritura, cobra significación en la medida que como docentes gestionemos actividades que promueven la necesidad de escribir tanto como apoyo al pensamiento, así como para recordar o como para comunicar los saberes ya construidos. Esto nos lleva a pensar en un proceso de enseñanza de la escritura en geometría que se va complejizando a través de los ciclos y que permite a los alumnos desplegar nuevas y mejores formas de expresar los saberes que construyeron en ambos ciclos. Todo esto lleva a la necesidad de organizar la enseñanza en clave de ciclos, a partir de una planificación exhaustiva, teniendo en cuenta los diferentes tipos de registros de representación y de ofrecer distintas actividades, así como ir anticipando los diferentes registros de representación que vamos a ir habilitando a partir de cada una de las actividades. Serán esos modos de hacer geometría desde los grados más pequeños los que van a otorgar al alumno en el segundo ciclo la posibilidad de anticipar algunas cuestiones que les pasan a las figuras sin necesidad de contar con la representación de la figura presente. En este sentido, algunas de las
cuestiones a considerar en la enseñanza de la geometría en clave de ciclos será acordar un enfoque teórico. En nuestro caso va a estar sustentado en el marco curricular vigente a partir del programa de educación inicial y primaria y que se refleja en los libros del maestro del primer ciclo y del segundo ciclo, que pongan el foco en brindar oportunidades a los alumnos para que exploren, conjeturen, diseñen un modelo de solución a los problemas, busquen caminos de validación, ensayen explicaciones y desarrollen finalmente problemas que les permitan formular en el segundo ciclo la entrada a las generalizaciones. Todo esto requiere un importante nivel de organización. Entonces nos parece importante traer a la reflexión con ustedes la organización de la enseñanza a partir de el marco curricular vigente, y por eso en el siguiente apartado nos vamos a referir a la organización de la enseñanza en clave de ciclos a partir del marco curricular, y nos vamos a referir específicamente a la circular 5 de inspección técnica del 7 de octubre de 2016. En esta circular se puntualiza la importancia de organizar la enseñanza a partir de secuencias y hace referencia al planteo de la doctora Graciela Chemelo con respecto al trabajo en torno a secuencias. Esta autora plantea que la secuencia como organizador didáctico debe habilitar al alumno al establecimiento de una red de relaciones en torno al contenido matemático, o sea, en nuestro caso, en torno al contenido geométrico. Pensar la enseñanza de la secuencia en clave de ciclos nos lleva a considerar los contenidos disciplinares, pero también los haceres intelectuales, que desarrolla la geometría, pero en una organización que le dé unidad de sentido. Por lo tanto, deben estar vinculados entre sí de manera que no existan saltos abruptos o cortes abruptos entre los grados de la escolaridad ni entre los ciclos de la escolaridad. En clave de ciclos, la planificación de secuencias como construcción colectiva institucional debería incluir un análisis detallado de cada uno de los contenidos que va a abordar cada uno de los ciclos, pero a su vez debería incluir aquellos aspectos que se desprenden de esos contenidos, o sea, de esas grandes etiquetas que nos está mostrando el programa de educación inicial y primaria. O sea, tendríamos que abrir esos contenidos para focalizarnos en cada uno de esos aspectos y a partir de cada uno de esos aspectos distribuir a través de cada uno de los grados de la escolaridad para tener claramente especificado en qué va a profundizar cada uno de los grados, y esto nos va a permitir que la secuencia cobre coherencia. Otro de los aspectos a tener en cuenta al momento de diseñar las secuencias son los aspectos didácticos vinculados que no podemos perder de vista. Y en tercer lugar, la existencia de un hilo conductor que oriente la construcción de conocimientos a lo largo de los ciclos y a su vez que se constituya en un eje vertebrador de cada una de las secuencias de grado que vamos a ir desprendiendo de esas secuencias de ciclo y que va a permitir dar coherencia a la enseñanza de la geometría a través de cada uno de los ciclos de la escolaridad. A continuación abordaremos algunos asuntos que nos parecen importantes porque nos van a permitir desarrollar una mirada a través de los ciclos de la escolaridad, y para ello vamos a hacer referencia a los libros del maestro del primer ciclo y del segundo ciclo, atendiendo a los perfiles de egreso que se desprenden del documento base de análisis curricular. En el caso de el libro para el maestro del primer ciclo, si nosotros vamos al capítulo de geometría, allí en la página 123, ustedes van a poder encontrar
los conceptos que están vinculados a los perfiles de egreso para tercer año. En la página 123, allí vamos a poder encontrar los perfiles vinculados a cada uno de los conceptos. Lo que nosotros hicimos en este caso fue, y lo presentamos a partir de la diapositiva que ustedes van a poder visualizar, poner en relación los perfiles de egreso de tercero con algunas de las actividades vinculadas. Ahora, estas actividades, ¿dónde las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar en el libro del maestro, que es una dupla inseparable con cada uno de los cuadernos, en este caso el libro del maestro del primer ciclo, con cada uno de los cuadernos para hacer matemática del alumno pertenecientes a este ciclo. Otra cosa importante es poner en relación, no solamente, o sea, no atender solamente al cuaderno de nuestro grado, sino buscar qué antecedentes tiene esa actividad en el grado anterior o en los grados anteriores y cómo se refleja o cómo se proyecta esa actividad en los grados siguientes. Esa es una cuestión bien relevante al momento de elaborar las secuencias y al momento de pensar la enseñanza de la geometría en clave de ciclos. Como decíamos, nos vamos a referir ahora a los perfiles de egreso de tercer año. El primer perfil se refiere a reproducir y reconocer figuras geométricas del plano y del espacio en función de sus características. Algunas actividades que podemos vincular a este perfil son aquellas actividades de reconocimiento, por ejemplo, tanto en el plano como en el espacio, aquellas actividades que tienen que ver con el reconocimiento en el plano de los lados, de las longitudes de los lados, de las posiciones relativas. Cuando hablamos de posiciones relativas nos referimos a la perpendicularidad y al paralelismo, a la cantidad de vértices, a los ángulos, teniendo en cuenta que estas actividades puestas en un primer ciclo se refieren más bien al conteo de estos elementos y a poder enunciar aquellas características de las figuras más generales y a poder comunicarlas. El otro perfil se refiere a identificar propiedades comunes y no comunes en la comparación de figuras del plano y del espacio. Bueno, en relación a este perfil tendremos las actividades de clasificación y las actividades de comunicación, porque justamente cuando ponemos al alumno en situación de identificar propiedades, estamos poniendo, cuando el alumno identifica propiedades comunes a una figura, lo que le está permitiendo es constituir un grupo de figuras con características o con propiedades comunes, y esto es clasificar. El tercer perfil refiere a la descripción de figuras del plano y del espacio en función de sus características. Y bueno, vinculados a este perfil podemos referirnos a las actividades de descripción y todas sus variantes, por ejemplo, los yo ya sé, los legajos, y es importante que los legajos comiencen a partir del primer ciclo y que se vayan de alguna manera complejizando a medida que los alumnos son capaces de apropiarse de un mayor número de relaciones y de propiedades de los objetos geométricos. Los yo ya sé son actividades interesantes porque cumplen justamente, son una actividad donde la escritura está fuertemente vinculada y permiten a los alumnos volver sobre aquellas construcciones que ya han realizado. O sea, nos permite volver para reformular o volver para extender la validez de aquellas cuestiones que hemos construido o, por otra parte, limitar la validez de esas construcciones a algún grupo determinado de figuras. Por último, el perfil realizar construcciones sencillas utilizando distintos instrumentos geométricos, ya sea soporte físico o virtual. Los podemos vincular con algunas actividades como las clásicas órdenes geométricas o a las actividades de construcción. En ese caso, las actividades de construcción en el primer ciclo comienzan por ser sencillas actividades de construcción, por ejemplo,
los esqueletos con varillas y esferitas, la construcción de algunas figuras del plano a través de sorbitos e hilos. Esa construcción permite que la figura cobre movimiento y empezar a pensar en esas variaciones que se generan a la interna de la figura y a esas relaciones que empiezan a aparecer cuando los ángulos varían. Estos son simplemente ejemplos a los que nos podemos, estar poniendo en relación con cada uno de los perfiles. Bien, ¿cómo se articula este trabajo que hasta el momento lo estamos focalizando en el primer ciclo? ¿Cómo lo vamos a articular con el segundo ciclo en pos de los avances y la profundización? Bueno, para ello vamos a reflexionar acerca de los énfasis que para el segundo ciclo propone el libro del maestro en el capítulo para hacer geometría. Y nos vamos a referir nuevamente a los perfiles de egreso que el libro del maestro del segundo ciclo toma del documento base de análisis curricular. Esto ustedes lo pueden encontrar en la página 96 del libro del maestro del segundo ciclo. Bien, en este sentido nos pareció oportuno poder vincular, de la misma manera que lo hicimos con el primer ciclo, poder vincular los perfiles de egreso para sexto año, que son los que están señalados en el libro del maestro del segundo ciclo, con algunas de las actividades que podemos vincular con cada uno de estos perfiles. Los perfiles, el primer perfil refiere a describir, comparar y clasificar figuras del plano y del espacio en función de distintas propiedades y representaciones. Volvemos a las actividades de clasificación que ya se han iniciado en el primer ciclo para ampliarlas, para modificarlas y para tomar toda la gama de variantes de las actividades de clasificación haciendo uso de las variables didácticas. Recordemos que nos referimos a una variable didáctica a toda aquella modificación o cambio que podamos realizar los docentes y que tengan implicancias sobre los procedimientos de resolución de los alumnos. Otra de las actividades que podemos vincular con este perfil son las actividades de descripción, y ahí estaríamos haciendo referencia a los identikit de figuras que aparecen en los cuadernos para hacer matemática de los alumnos de cuarto, quinto y sexto, las actividades de adivinación, esto es proponer alguna serie de preguntas que por supuesto van a tener que poner allí en juego propiedades de los objetos geométricos que podrán responderse con sí o con no y que podrán dar lugar a adivinar una figura a partir de un conjunto dado de ellas. Así también como las actividades de comunicación, y en estas podríamos estarnos refiriendo como ejemplo a los juegos de mensajes. El segundo perfil, las actividades, identificar propiedades comunes y no comunes en la comparación de figuras. Allí podrían ser ejemplos válidos, actividades de comparación de figuras que permiten establecer relaciones intrafigurales para clasificar. El tercer perfil tiene que ver con producir e interpretar desarrollos planos, y las actividades que podríamos vincular con este perfil tienen que ver con completar desarrollos incompletos, vincularlo con las actividades de clasificación y realizar clasificaciones ahora ya no a partir de las representaciones sólidas o de las representaciones bajo figura de análisis, sino que podemos realizar actividades de clasificación a partir de desarrollos planos. Y decidir los desarrollos planos son valiosos en el sentido que nos permiten decidir acerca de la validez o no de determinado desarrollo. Y para eso los alumnos tienen que poner en juego propiedades que tienen que ver con esa figura para poder decidir si ese desarrollo plano permite cerrar la figura o por el contrario es un desarrollo incompleto o la posición de las caras no es la adecuada para poder cerrar la figura.
Con respecto al perfil construir o copiar figuras a partir de sus propiedades utilizando distintos instrumentos geométricos, soporte físico o virtual, el libro del maestro lo toma y lo analiza en vinculación con el último perfil, que refiere a argumentar sobre la pertinencia de las construcciones en función de las propiedades usadas, porque en realidad estos perfiles están muy ligados. La construcción de figuras y los protocolos de construcción son una muy buena puerta de entrada para el trabajo con las argumentaciones. Los protocolos de construcción, o sea, tarjetas solicitando determinadas figuras, exploración de la o las posibles soluciones, dar razones a partir de propiedades que justifiquen su respuesta, trabajar con tablas de verdadero o falso, a las que podremos agregar una columna más para que el alumno no se quede solamente en decir si determinada proposición geométrica es verdadera o es falsa, sino que lo ponemos en situación de tener que dar razones y estas razones tienen que venir encadenadas para que se constituyan en una explicación. Y el alumno al momento de dar razones va a tener que hacer uso de las propiedades de los objetos geométricos y no hacer un uso de estas propiedades al azar y de una manera poco estructurada, sino que las va a tener que dar de manera encadenada, constituyéndose en una explicación geométrica. Y esta es la puerta de entrada a la generalización, que sería como el objetivo más fuerte con referencia al segundo ciclo de la escolaridad. Explorar las construcciones, los protocolos de construcción y en consecuencia identificar propiedades de las figuras que se usan para argumentar lo que ha hecho, justamente es uno de los trabajos en los que deberíamos poner el énfasis en la enseñanza de la geometría en el segundo ciclo. Para cerrar, me gustaría hacer algunas breves consideraciones finales que tienen que ver con justamente otorgar sentido a los que nos propone justamente el desarrollo de este tema, que es la enseñanza de la geometría a lo largo a través de los ciclos de la escolaridad primaria. Y para otorgar sentido a la enseñanza de la geometría a través de los ciclos es fundamental partir de acuerdos institucionales sostenidos, ya que este modo de hacer geometría involucra la posibilidad de apoyarse en las propiedades de los objetos geométricos para poder anticipar relaciones que no han sido construidas anteriormente o producir nuevas propiedades, en tanto involucra un determinado tipo de práctica diferente tanto para los alumnos como para los docentes. Y evidentemente que estos énfasis que se proponen implican para los alumnos un vínculo nuevo con la geometría y sobre todo con la posibilidad que le estamos brindando a los alumnos de dejar de ser meros receptores de conocimientos externos a ellos, para posicionarse en un lugar que les va a permitir comenzar a ser protagonistas de sus propias decisiones, a ser protagonistas de sus propias deducciones. En síntesis, al momento de planificar la enseñanza en clave de ciclos y cuestiones a tener en cuenta para los compañeros que van a tener que desarrollar este tema en el concurso de maestros de educación común en el bienio 2020-2021, tener en cuenta el marco curricular, los documentos oficiales, el programa de educación inicial y primaria, el documento base de análisis curricular, como hemos referido al principio, los libros para el maestro del primer ciclo y del segundo ciclo, con foco en el desarrollo de un tipo de racionalidad que exige una enseñanza planificada con énfasis en el hacer geometría y en la construcción de las propiedades y de las relaciones. Tener en cuenta los perfiles de egreso, a los que hicimos referencia anteriormente, porque van a ser los que nos van a dar pistas para pensar en los avances a partir de cada uno de los ciclos y por tanto en los avances a partir de toda la escolaridad primaria.
Pensar la enseñanza de la geometría en clave de ciclos nos lleva a considerar los contenidos disciplinares y los haceres intelectuales que desarrolla la geometría en una distribución con unidad de sentido, esto es, estamos refiriendo a la secuencia. Por lo tanto, deben estar vinculados entre sí estos contenidos y estos haceres geométricos, de manera que no ocurran cortes abruptos entre los distintos grados y entre los distintos ciclos. Esto justamente es lo que nos permite la planificación y la organización de secuencias. Y este sería otro de los puntos que, como ya desarrollamos, consideramos importante al momento de que ustedes se pongan a trabajar en las reflexiones para este desarrollo teórico a presentar en el concurso. Bueno, y por último, para cerrar, lo cerraría con 3 palabras que me parecen que serían una apretada síntesis de estas cuestiones que hemos desarrollado: acuerdos, coherencia y avances. Muchas gracias, compañeros, mucha suerte a todos, agradecer al quehacer, y bueno, muchas gracias.